tiene para nosotros hoy, pues esperamos que llegue a nuestro corazón y que haga la labor que Él quiere, su objetivo, y que Él también de esa manera nos bendiga, y gracias a Dios por ello. Un poquito de calor, un poquito de lluvia, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Miren, si me acompañan en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, vamos a leer una porción de la Biblia. Estamos viendo nuestra serie que le hemos llamado Mi matrimonio en el horizonte, y decíamos que el horizonte es aquel espacio donde vemos a la distancia y vemos como que la tierra y el cielo se juntan, ¿verdad? Y hemos dicho que no nos dé temor de tocar el cielo con las manos ahí, que nuestro matrimonio toque el cielo. Génesis capítulo 12, versículo 2, y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En esta palabra que Dios le dio a Abraham, Él está dando una bendición que se extendería para todos, inclusive para nosotros. Una bendición para todos. Y Dios vio en este hombre, Dios vio en Abraham, un medio para, a través de la fe, poder bendecir a todas las familias. Y tanto ha sido que la bendición de Abraham ha llegado también a nosotros a través de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y hay una frase aquí que dice: serás bendición. Hoy vamos a ver un tema que le he titulado Ensanchando mi territorio. Y queremos decir con ensanchando es como expandir. Ahorita vamos a ver la definición. Entonces vamos a expandir ahí lo que Dios tiene. Y Abraham es una muestra de cómo Dios, a través de él, hizo que expandiera toda su misericordia y su amor para con nosotros. Serás bendición, dice el versículo. En esta frase vemos resumida la herencia que dejaría Abraham para con la humanidad. Y estaría él de esa manera expandiendo su territorio, a tal grado que todas las familias de la tierra serán benditas en él. A través de Abraham, Dios bendeciría a todas las naciones, incluyendo aquí México, ¿verdad? Esto, como les decía, esto se consumó a través de la obra de Jesucristo. Ahora Dios nos ha provisto de las capacidades y herramientas para que también nosotros podamos extender su amor. Nos ha provisto del perdón, que lo podemos extender también nosotros. Nos ha provisto de su misericordia, de su amor, de su paciencia, de su benignidad, de su mansedumbre, de tantas cosas que Dios nos ha provisto hoy a nosotros, para que podamos también de esa manera extender lo que Él quiere en nosotros. Pero, ¿qué necesitamos? Sería la pregunta. Y tal vez lo que necesitamos es dar el paso de fe como Abraham. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Abraham salió de un lugar donde él quizás estaba a gusto, cómodo, salió a una tierra que no sabía dónde iba, pero que Dios le dijo que fuera. No sé de qué manera le haya hablado, si fue audible, si fue a través de la oración, si fue a través de algún medio, pero él escuchó la voz de Dios y él atendió esa voz, y de esa manera creció. Y hoy, como les decía, vamos a ver este tema, ensanchando mi territorio. Y ensanchar, como les decía, es hacer más ancha o amplia una cosa. Quédense con esa idea porque lo vamos a estar manejando. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder compartir de tu palabra, de poder extender tu palabra, Señor, hacia tu pueblo, hacia cada matrimonio, Señor. Y te pedimos que tú bendigas a cada matrimonio, a los que están aquí presentes, bendícelos de una manera particular, y también a aquellos que están viendo, Señor, la transmisión, bendícelos, que tu gracia caiga sobre cada uno de ellos, sabiendo que tú has extendido tu misericordia y tu bondad para con todos nosotros. Padre, te damos gracias y te pedimos también que pongas esa palabra, Dios, en mis labios para poder llevarla a tu pueblo, Dios. Te doy gracias y en tus manos nos ponemos, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén. Miren, todo lo que Dios crea tiende a expandirse. Dios creó las plantas y tenemos todo, en todo el planeta Tierra, pues hay plantas. Dios creó los animales y los animales llenaron también, hay en todas partes. Dios creó al hombre y el hombre está extendido en todas partes. Entonces todo lo que Dios crea se extiende, crece, se multiplica. El mismo Evangelio dice en Hechos 1:8, dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso último de la tierra está cualquier lugar de la tierra, en todo lugar, incluyendo México, incluyendo León, ¿verdad? O Silao también, todo, ese que llegaría a todos los rincones de la tierra. Y en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio se expande. No ha llegado el fin, quizás porque faltan todavía algunos lugares donde llegue la palabra, pero ya poco a poco se está extendiendo todo esto, se está extendiendo el mensaje del evangelio, está creciendo, porque como decíamos, todo lo que Dios hace sigue creciendo y se expande. Y Dios quiere que crezcamos en todo lo que Él tiene, en amor, en misericordia, etc. Mire, un ejemplo de expansión, no sé si ustedes han visto cómo se transportan las botellas de plástico, las que usan en las refresqueras, las que usan, se transportan, manejar las botellas en el envase normal sería transportar puro aire. Lo que ellos hacen es que hacen en unos pequeños tubitos, como tubos de ensayo, pequeñitos, compactos. Así es como se traslada, entonces se hace muy eficiente. Cuando llegan al lugar donde las van a utilizar, las ponen en unas máquinas que las calientan muy alto y con aire caliente las inflan y se hacen las botellas que tienen por ahí en su mesa, por ahí de agua o los refrescos, y de esa manera se hace muy eficiente, se expande. A eso queremos llegar con que entendamos la palabra ensanchar, cómo se expande. Y de esa manera es como se trasladan y se hacen más grandes. Y miren, con esa temperatura, con alta temperatura, logran que la botella, el plástico, el PET, se pueda formar y con inyección de aire caliente, ¿verdad? Y miren, dice en 1 Corintios 13-14, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Digamos que Dios quiere también, a través de esa prueba que va a ser de nuestras acciones, de nuestras obras, expandirnos a nosotros, crecer, y de esa manera poder avanzar en lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice que la obra de cada uno por el fuego será probada, o sea, digamos que es ahí donde probamos si estamos expandiendo la obra de Dios en nuestra vida. Pero hay otra palabra que quiero que aprendamos hoy, y se llama, hablamos de ensanchar, expandir, pero hay una palabra que se llama implosión, que es, digamos que es lo contrario. Implosión es cuando es una acción de romper hacia adentro, con estruendo las paredes de una cavidad en cuyo interior existe una presión inferior al exterior. Pero para que me entiendan, porque está muy complicada esa definición, hagan de cuenta que cuando tenemos una botella, por ejemplo, y le sacamos el aire, ¿qué hace esa botella? Se implosiona, se compacta. Que aquí la palabra implosión más bien está enfocada hacia acciones que hay en el universo, que hay una implosión, se va hacia adentro lo que es la fuerza. Y muchas veces nosotros como cristianos implosionamos. En lugar de expandir lo que Dios tiene, nos contraemos. Y quizás
el punto más fuerte es el egoísmo. Y vamos entrando aquí en lo que Dios está buscando, porque miren, el egoísmo hace que nosotros, en lugar de que podamos expandir la obra de Dios o lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro matrimonio, lo que hacemos es, a través del egoísmo, ahora sí que estamos implosionando, para que me entiendan esa palabra. Estamos yendo hacia adentro, estamos siendo egoístas, estamos siendo implosionando, ¿verdad? Cuando no es Dios nuestro primer lugar, o cuando nuestro matrimonio no es el primer lugar, ahí seguramente tenemos conflictos o problemas. Pero miren, quiero comentarles acerca del relato de un hombre del cual no se conoce mucho. La Biblia no detalla de su vida, no nos hace referencia de su carácter, no nos hace referencia de cómo fue, qué hizo. Sin embargo, se habla mucho de él, se ha escrito mucho de él, hay muchas enseñanzas de él, hay muchas predicaciones, hay muchos discos grabados, hay libros escritos de él. Y miren, hay inclusive enseñanzas hasta de la prosperidad que hablan acerca de él. Y bueno, y es impresionante lo que tenemos acerca de esta persona en la Biblia. Pero tan solo un detalle hizo que la Biblia lo relate, y es que en su tiempo logró lo que muchos buscamos: tocar el corazón de Dios. Yo quiero invitarles para que vayan ahí a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y vamos a hablar un poco de la vida de un hombre que impresiona, que ustedes pueden encontrar si buscan en YouTube, buscan enseñanzas, buscan acerca de la oración principalmente. Habla mucho de este hombre. Primera de Crónicas 4:9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Fíjense el nombre de este hombre que aparece en la Biblia, en 2 versículos en la Biblia. Yo no encontré más información de él, más que esos 2 versículos que vamos a leer. Hay un pueblo que se llama Jabes de Galad, pero no es de él. Hay otros Jabes, pero no son acerca de él. Pero este hombre, que además tiene un nombre que dice que significa afligirse, lamentarse, al final dice: por cuanto lo dio a luz en dolor. No sabemos, no dice la Biblia si dolor por el parto, o era un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba extraviado y había dolor para el pueblo, que le pusieron ese nombre. Ustedes saben que en Israel a muchos de los que nacían les ponían nombres conforme a las circunstancias que estaban pasando. Pero dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y fíjese lo que dice al final: y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjese qué interesante. O sea, ¿qué habrá hecho este hombre? Que quizás ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de él. ¿Qué habrá hecho ese hombre para que Dios le concediera lo que pidió? Seguramente no fue un solo momento, sino que él tenía una vida buscando a Dios. Este hombre, Jabes, aparece, como le decía, en un espacio de tiempo en la historia del pueblo de Israel, y es señalado, aunque sea muy poco, por el hecho de haber alcanzado un reconocimiento especial. En el versículo 9 dice que él fue más ilustre que sus hermanos. Y aquí esa palabra ilustre habla de honorable, habla de honrado, habla de renombre, un renombre, habla inclusive de riquísimo, habla de que él en su tiempo fue diferente a muchos de su tiempo. Y miren, fue más ilustre que sus hermanos, dice. Y la expresión aquí, hermanos, no se está refiriendo a hermanos en la carne, sino está refiriendo
a primos, a compañeros, amigos. Lo que entendemos que pudiese referirse al pueblo de Israel. O sea, en ese tiempo, al pueblo de Israel, él era más ilustre que sus hermanos. Y como les decía, yo estuve investigando acerca de la vida de este varón, y no hay más que esos 2 versículos que nos hablan de él, pero nos dice mucho que lo vamos a aprender, nos dice mucho acerca de él y que lo queremos aplicar a nuestro matrimonio. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo diferente Jabes? Según el relato, en el versículo 10, dice que invocó a Dios. Y la palabra invocar es aclamar, es anunciar, es pedir, es gritar, es predicar, es pregonar, proclamar. Y como les decía, quiero pensar que esta acción de invocar a Dios no fue solamente en un momento, sino que era una acción de vida en la vida de este varón, de Jabes. ¿Qué resultados puede tener el invocar a Dios? Miren, en Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo primero que encuentro es que cuando clamamos a Dios, Él pone especial interés en nosotros. Y el versículo 10 que leíamos dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Y aquí bendecir es bendecir con abundancia, dichoso, es bienaventurado. Y si ensancharas mi territorio, o sea, aumentaras, expandieras, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué bonito mensaje de un hombre, o sea, de la vida de un hombre. Miren, el tema lo vamos a enfocar hacia el punto de tener como cristianos y como matrimonio un espacio importante para Dios. Así queremos enfocar no vamos a hablar de la oración, de lo que es importante, de lo que hizo Jabes, pero más bien acerca de que nuestro matrimonio pueda tener un espacio importante para Dios. Así como este hombre impactó en el corazón de Dios, que seguramente cambió su vida y su perspectiva de las cosas, como dice, y al final, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿A usted no le gustaría que le otorgara a Dios lo que pide? Bueno, pues quizás es lo que nos hace falta. Vamos a estudiarlo hoy acerca de expandir lo que Dios tiene en nuestras vidas, lo que Dios tiene preparado para que Dios también se goce con nosotros y de esa manera poder también recibir su bendición. En el libro de Éxodo encontramos una promesa que Dios le había otorgado al pueblo de Israel. Dije Éxodo, ¿verdad? Es Deuteronomio 19, 8, 9 y en adelante. Dice: y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Aquí vemos una promesa con una condición. Pero miren, muchas veces el problema es que queremos que Dios actúe en nuestras vidas y que nos bendiga, pero no nos damos cuenta que hay alguna condición que debemos cumplir, ¿verdad? Es que Dios es amor y Dios no me va a pedir nada. No, sí, Dios pide muchas cosas, pero a veces queremos nada más que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos, porque Dios pide que nosotros, por ejemplo, para tener paz en nuestro hogar, pues está el perdón. Debemos practicar el perdón. Queremos tener también que haya armonía en la vida, en nuestro matrimonio, pero Dios nos pide humildad, nos pide reconocer, nos pide dar un paso de fe, nos pide hacer algunas acciones. Y entonces, como dice aquí en la promesa que le dio al pueblo de Israel, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos. Y aquí viene lo interesante. En Efesios 5:33 dice:
El varón ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. ¿Serán actividades difíciles? Posiblemente sí sean difíciles, pero ahí es donde Dios pide precisamente que expandamos o que ampliemos lo que Dios tiene para nosotros. La palabra Jabes, como decíamos, significa afligirse, significa dolor, y posiblemente Jabes experimentó el dolor como un instrumento que Dios utiliza para destronar, quitarlo del rey, el ego, para podernos hacer sencillos. En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí habla de que Jesús dice que fue varón de dolores, y hemos escuchado y hemos visto lo que dice la Biblia acerca de la crucifixión de Jesús, lo que sufrió, lo que tuvo que hacer, lo que padeció. Pero dice la Biblia en Filipenses 2:9-10, dice: pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces Dios le dio una recompensa a Jesús por haber padecido por nosotros, ese amor que Él nos dio. Y en el libro de Efesios, Dios o a través de Pablo, dice que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces tenemos que pagar el precio, dice, como dicen por ahí, ¿no? Dice: así como la oración de Jabes cambió toda su vida, su historia, hoy nos gustaría poder sembrar en cada uno de nuestros corazones ese deseo que seguramente había en Jabes, que Dios se complacía en él, y para nosotros igual nos cambie nuestra vida, nuestra historia. Ampliar mi territorio en las áreas importantes para crecer y avanzar en nuestro matrimonio. ¿Qué hizo Jabes para impactar en el corazón de Dios? La Biblia no nos menciona más hechos, como no habla como Moisés, que hay pues prácticamente todo el Pentateuco nos habla de la vida de Moisés, o acerca de la vida de Abraham, que nos habla muchos capítulos en Génesis, o la vida de David, o la vida de tantos varones. De Jabes solamente esos 2 versículos que están ahí, y que con ello nos da un mensaje para nosotros. Pero las palabras aquí que podemos resaltar y que nos enseñan qué es lo que hizo: fue más ilustre que sus hermanos, invocó a Dios y Dios le concedió lo que pidió. Estas palabras nos dan una idea de la vida de Jabes y el deseo de Dios para que nosotros conociéramos de la vida de este varón. Por ello está en la Biblia. Aquí la pregunta sería para nosotros: ¿cuál es la historia que nos gustaría se contara de nosotros? Si ustedes se dedicaran un momento a meditar, ¿cuál es la historia que nos gustaría que el día de mañana alguien contara de nosotros? ¿Qué le gustaría que se dijera o se platicara? Que dijeran: bueno, pues tal matrimonio está así, vivió así, creció, fue expandido en misericordia, en amor, un matrimonio lleno de bendición, un matrimonio que creció, que afrontó dificultades, pero invocó el nombre de Dios y Dios le concedió lo que pidió. Qué interesante. Y aquí es donde pues quisiéramos, tal vez la palabra de ensanchar mi territorio, ese es el objetivo, de que podamos extender la obra de Dios en nuestras vidas. Dios le dio una promesa a Abraham, la cual a través de la fe ahora también es nuestra. Bueno, nuestra para los que quieren recibirla. En Génesis 12:2-3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y yo lo que creo es que Abraham fue creciendo y expandiendo la bendición a tal grado que hasta nuestros días ha llegado. Cuando empezamos a expandir nuestro territorio en áreas que Dios desea, Dios mismo comienza a hacer su parte en nosotros. Y vamos a ver unos ejemplos aquí, que seguramente ya los conocemos, pero vamos a platicarlos. Uno es la vida de José. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Sí? José pudo amargar su vida de tal manera que en el momento que él tuvo la oportunidad, él podía, con el poder que tenía, ya estando en Egipto como segundo gran autoridad de Egipto, él podía haberse desquitado de sus hermanos, pero sin embargo no lo hizo. Dios trabajó en el corazón, Dios expandió la misericordia en José a tal grado que, en Génesis 45, 7, 8 dice: y Dios me envió delante de vosotros, le dice José a sus hermanos, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjense cómo él, a través de lo que tuvo que padecer, en lugar de amargarse, en lugar de sentir odio por sus hermanos, ustedes se acuerdan que lo metieron en un foso, lo iban a matar, lo vendieron, todo lo que le hicieron sus hermanos, y él expande su misericordia porque él temía mucho de Dios, y Dios al final trajo bendición sobre el pueblo de Israel a través de José. No existiría el pueblo de Israel si no hubiera sido a través de liberarlo por medio de José. Y esto es lo que sucede cuando entendemos que es Dios el que está a un lado de nosotros para ensanchar nuestro corazón. Otro ejemplo, el ejemplo de Jacob. ¿Se acuerdan la vida de Jacob? Jacob y Esaú, ¿verdad? Cuando se pelearon y se separaron, y Jacob, como su nombre significa usurpador, le usurpó, porque sí, le usurpó la primogenitura a Esaú, y tuvo que huir, y tuvo que padecer y trabajar, y la historia de Jacob. Pero para no hacernos muy tediosa la historia, Jacob, como les decía, significa usurpador. Y se imaginan que todo el día alguien le esté diciendo usurpador. Esa era la función o la labor, o cómo era Jacob. Sin embargo, vemos a Jacob buscando, y vemos más adelante en la historia que nos relata la vida de Jacob, que él tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, dice la Biblia, y ese encuentro cambió su vida. Ese encuentro que tuvo, yo le puse aquí, ensanchó su corazón para que tuviera misericordia. Y dice Génesis 32, 26 al 28, dice: y dijo el ángel, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Imagínense, le pregunta el ángel de Jehová, le pregunta a Jacob, ya sé que eres usurpador, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él responde: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, usurpador, sino Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob tuvo la oportunidad de expandir su vida, su corazón, para poder recibir la bendición que Dios le había otorgado. Un caso más, un caso difícil, yo le puse aquí un caso difícil, que es la vida de Jonás. Sí, conocen la vida de Jonás, la historia, ¿verdad? Tiene una reputación por ahí de rebelde. Pero quiero decirles que en lo particular he leído la vida de Jonás, y a mí
me impresiona su confianza para con Dios, la seguridad que tenía para con Dios, y inclusive Jesús mismo lo menciona en el libro de Mateo 12:40, cuando dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, a mí, cuando yo leo la vida de Jonás, a mí me parece un profeta con una confianza que tenía en Dios, con una seguridad. ¿Se acuerdan cuando iba ya en el barco, cuando lo echaron al mar? Él sabía que por su causa estaba pasando lo que estaba sucediendo, y sabía que Dios no lo iba a dejar morir porque le había encomendado algo. Inclusive a él se le dice que es el primer evangelista, fue el primero que fue a otra nación a predicar acerca del arrepentimiento. Y dice que lo echaron porque él sabía, y sabía que Dios no lo iba a dejar. Entonces, para mí esa parte me parece muy interesante. Pero miren, el problema que tenía Jonás es un conflicto interno que no lo dejaba ver lo que Dios estaba buscando en su vida. Jonás no alcanzaba a ver el propósito que Dios tenía, él solo veía las circunstancias a su alrededor. O sea, Jonás no estaba buscando ampliar su territorio, crecer de una manera importante. Entonces, aquí vemos a un hombre que inclusive, si leemos, él después de esto se sentó en un monte a esperar. Ya cuando le predicó al pueblo de Nínive, se sentó en un monte a esperar que Dios destruyera a esa nación, porque esa fue la predicación. Ellos tenían, como el pueblo de Israel, tenían un conflicto con los de Nínive. Nínive era una nación que era de la nación de los asirios, y había mucha violencia entre los dos pueblos. El pueblo asirio mataba a los israelitas, y dicen que eran muy sanguinarios. Por eso también Jonás no quería irles a predicar, porque él quería que Dios los exterminara. Pero fíjense, cuando no tenemos el mismo idea de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cómo Dios quiere actuar en nuestras vidas, en nuestro corazón, como el caso de Jonás. Y Dios le da una muestra de que lo que él estaba buscando es que se expandiera en el amor de Dios, que creciera, que se multiplicara esa bondad de Dios para con el pueblo de Nínive. Y en Jonás 4:11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, dice Dios, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y muchas veces así estamos. No permitimos que se expanda lo que Dios está buscando así en nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Jonás se sentó a ver cómo Dios destruía aquella nación. Y miren que Dios aún tiene pues yo siento que es como alegría por las cosas, como que se divierte con nosotros, porque dice que, si ustedes leen la historia, Jonás estaba viendo del cerro, viendo esperando que Dios destruyera a Nínive. Y dice que Dios le hizo crecer una calabacera. Yo me imagino que es una planta de calabaza, es una calabacera, y esa le daba sombra y estaba a gusto. Y a veces así estamos, a gusto. Dice, pero Dios le mandó un gusanito, dice que mató o cortó la calabacera, y la calabacera se secó, y Dios trajo un viento fuerte y un sol y se llevó la calabacera. O sea, Dios, como además de eso, pues trata con nuestras vidas. Y dice Jonás 4:7-9, dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Imagínense a Jonás con el carácter que tenía.
Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Fíjense hasta dónde llegaba. Él prefería que destruyeran al pueblo de Nínive, o inclusive hasta morir, que recibir ahí, que Dios bendijera al pueblo de Nínive. Dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. A veces así estamos como cristianos, como creyentes, como matrimonio. Estamos, en lugar de poder aplicar en nuestras vidas, expandir la misericordia, el perdón, el amor, la bondad para con nuestra pareja, estamos como Jonás, esperando ver a qué horas Dios trae algo contra mi pareja, contra mi esposo, contra mi esposa, que Dios que lo haga. Pero Dios no tiene, Dios no está buscando eso de nosotros. Dios está buscando que nosotros podamos desarrollar su bondad en nuestras vidas. ¿Cómo ve? ¿Seremos unos Jonases? ¿O será que estaremos esperando que Dios nos meta en la panza de un pez, dice ahí el vientre, ¿verdad? Para que podamos entender un poquito lo que Dios quiere para nosotros? Vamos a ver algunos puntos para cómo aplicarlo en nuestro matrimonio. ¿Qué hacer con nuestro matrimonio? Como les decía, ¿será que necesitamos meternos unos 3 días en la panza de un gran pez que quizás pueda ser aquí en un problema a tal grado que Dios lo permita para que nosotros entendamos su propósito? Imagínense a Jonás, 3 días, ahí seguramente ahí estuvo reflexionando, diciendo: bueno, pues si hubiera hecho lo que me dijo desde el principio, me hubiera evitado estar oliendo a pez aquí, ¿no? No sé a cuánto les gusta, ¿no? Cuando uno agarra los peces, luego oliendo a pescado, ¿verdad? Pero a veces así estamos como matrimonio. Y qué triste, porque como matrimonio, y más como matrimonio cristiano, es donde tenemos que expandir lo que Dios tiene para nosotros. No implosionar, ¿verdad? No hacia adentro, sino hacia afuera. Miren, el mejor ejemplo de esto, de esta enseñanza o de ensanchar su corazón es Jesús, cuando dice ahí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el mejor ejemplo. Ahora aquí la pregunta sería: ¿cómo estás ensanchando tu corazón o estás implosionando tu vida? ¿Qué estamos haciendo en nuestro matrimonio? ¿Cómo está mi matrimonio? Sería la pregunta, como para cada quien contestarla. O ¿cómo te gustaría ver tu matrimonio? ¿Te gustaría verlo florecer? ¿Te gustaría verlo crecer? ¿Te gustaría que se fortaleciera? ¿Te gustaría que siguiera adelante? ¿Que fuera un legado para otras generaciones o para nuestros hijos? Que sea, pues sí, como decíamos, ¿cómo es la historia que quisiéramos que se platicara de nosotros y de nuestro matrimonio? ¿Dios estará haciendo su obra en mí y en mi matrimonio? ¿O posiblemente estamos como Jonás ahí, Dios con una idea que él tenía de que el pueblo de Israel, el pueblo de Nínive recibiera la predicación? Y ustedes se acordarán que el pueblo de Nínive dice que se arrepintió a la predicación de Jonás, y Dios perdonó por un tiempo, porque si leemos más adelante en otros de los libros dice que fue destruida, pero esa ya es, como dicen por ahí, ya es otra historia, ¿no? Entonces Dios pues puede estar haciendo cosas en nosotros, y nosotros estamos, en lugar de expandirnos en lo que Él quiere, o en lo que su visión, en lo que Él tiene de nosotros, de mi matrimonio en particular, a lo mejor estamos, como decíamos, como cuando soplamos, le sacamos el aire a una botella y en lugar de expandirla la comprimimos, ¿verdad? O sea, la implosionamos. ¿Qué significa la recomendación de Pablo en Efesios 5:1? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos
amados. Quizás la respuesta sería que nosotros, como hijos amados y ser imitadores de Dios, es que debemos de expandir eso que el Dios tiene, su amor, su perdón, su misericordia. Yo no sé si algún matrimonio aquí o que nos esté escuchando tiene necesidad de perdonar a su esposo, a su esposa, a su pareja, o tenga necesidad de humildad, porque de repente, y más como varones, somos de repente más altivos, o nos cuesta reconocer algunas cosas. Ahí es donde tenemos que aplicar lo que Dios quiere para nuestras vidas, y no estar como Jonás yéndonos para el otro lado, cuando Dios quería: quiero que vayas aquí, y Jonás agarró un camino totalmente opuesto y se fue para otro lado. Pero los planes de Dios se cumplen porque se cumplen, ¿verdad? Pero ¿queremos ser parte de ese cumplimiento del plan de Dios, o queremos ser los que estemos trabajando en contra de ese plan? Y primero tengo que saber qué necesito expandir para entender qué significa para mí matrimonio. ¿Qué significa para mi matrimonio? Necesito primero saber cómo está mi vida, cómo soy. Cada quien nos conocemos, como dicen, pues no nos hagamos los inocentes, dicen por ahí, porque cada quien sabemos de qué pie cojeamos, dicen por ahí el dicho, ¿no? Sabemos cómo es nuestro carácter, sabemos cómo somos, sabemos cómo podemos hacer. Y si no sabemos, pues preguntémosle a nuestra esposa, a nuestro esposo: oye, vamos platicando, ¿qué necesitamos hacer para que podamos crecer, expandirnos con la bendición de Dios en nuestras vidas? En Efesios 5:33 dice: cada uno de vosotros, se refiere a los varones, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Será que estamos aplicando estas recomendaciones que están en la Biblia? Y la mujer respete a su marido. Muchas veces desde ahí partimos de que la esposa respete también al marido. A veces también esa parte ya se ha extraviado, pero Dios lo dejó en su palabra, porque de esa manera quiere que nos acordemos, que sepamos lo que Él quiere. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente. ¿Qué será vivir con ellas sabiamente? Yo me lo sigo preguntando. Aún no he aprendido lo suficiente. Yo sé que hay mucho todavía que aprender, pero vivir con ellas sabiamente. Sí necesitamos sabiduría, hermanas, para vivir con ustedes, o sea, como esposas. Yo sé que también las esposas necesitan a veces más sabiduría y paciencia, sobre todo también. Pero dice Proverbios 4:7: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, el hombre que fue más sabio en la tierra, Salomón, escribe estos versículos, estos proverbios, y dice que sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Yo pienso que estaba pensando en el matrimonio, estaba pensando, él tenía muchas esposas, yo creo que desde ahí perdió la sabiduría, tenía 700 mujeres y 300 concubinas, algo así. Entonces, desde ahí perdió la sabiduría. Pero cuando ya era más avanzado de edad, fue cuando escribió Proverbios, así es que ya tenía más sabiduría de lo que significaba que el marido vivir con ellas sabiamente. Y dice: vosotros maridos igualmente. O sea, esa palabra igualmente me da a entender que la esposa también lo necesita. También necesita la sabiduría para vivir sabiamente con su esposo. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué necesitamos para expandir el amor de Dios, su misericordia, su perdón? Si estamos esperando que Dios pues haga algo en nuestras vidas,
a lo mejor no nos va a gustar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mejor es, como dicen por ahí, mejor es por las buenas, nosotros dar el paso. Y no se trata precisamente el tema de hoy, de ensanchar mi territorio. El matrimonio y la familia son los lugares más apropiados para que nosotros practiquemos, expandir o ensanchar el propósito de Dios. Y lo que hoy hagamos va a trascender en tu vida y en la vida de tu matrimonio y en los que te rodean también. Y como dice 1 Juan 5:14, cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos atiende. Hoy el mensaje de Dios es que nosotros como matrimonio trabajemos en qué hacer en nuestro matrimonio para crecer, expandir la obra de Dios en nuestra vida. Y yo quisiera invitarte ahí, que se pongan sobre sus pies, vamos a hacer una oración. Yo quisiera invitarte para que ahí reflexionemos un poco. Quizá el espacio no es suficiente como para poder platicar, comentar con tu esposa y decir, bueno, ¿qué necesito crecer? ¿Qué necesito expandir para que mi matrimonio florezca, mi matrimonio se fortalezca, mi matrimonio siga adelante? Y es posible que aquí no esté algún matrimonio que tenga la necesidad inclusive de pedir apoyo de alguien porque esté tan lastimado, tan dolido, pero el perdón y la humildad pueden ayudar para que tu matrimonio, si está en una situación difícil, pueda crecer y fortalecerse. Y vamos a hacer una oración y pedir que donde estén, oren. Padre, te doy gracias, te bendigo y te glorifico, Dios, por tu grandeza, por tu bondad. Gracias, Dios, por lo maravilloso que eres. Gracias, Padre, porque tú sigues hablando a nuestras vidas, sigues trayendo a nuestros corazones tu palabra, y todo lo que tú haces crece, todo lo que tú haces se multiplica, todo lo que tú haces se expande. Queremos ensanchar también nuestro corazón, nuestro matrimonio, lo que tú tienes para nuestras vidas. Cada situación que tú tienes en nuestra vida, Padre, queremos que sea crecida, Padre, que podamos bendecir a los demás, que podamos bendecir nuestro matrimonio, que podamos crecer como matrimonios, florecer como matrimonios, y de esa manera, Dios, recibir tus bendiciones, Padre. Y gracias porque si tú estás obrando en nuestras vidas y de alguna u otra manera posiblemente es porque no estamos haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos, que estamos haciendo como Jonás, yendo en el sentido opuesto, en el sentido contrario. Pero quisiéramos ser también como Jonás en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de lo que tú eres, en el conocimiento de la seguridad que tenemos en ti, mi Dios. Y te quiero pedir muy especialmente por si algún matrimonio aquí o que nos esté viendo o escuchando, algún matrimonio tiene necesidad de pedir perdón entre ellos, de humillarse entre ellos, de poder reconocer que tú eres el que puede hacer la obra en sus vidas y restaurar su matrimonio. Queremos pedirte por ellos, Dios, para que los bendigas, para que donde estén reciban tu bendición y tu gracia, y de esa manera puedan también ellos salir adelante y florecer como matrimonios, Padre. Te doy gracias, mi Dios, y te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y cumple el objetivo por el cual tú la envías, mi Dios, porque tú eres el que hace todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén.